tomar mucho tiempo, pero sí siento que tengo una palabra que quiero compartir con la iglesia. ¿Me permiten compartir un poquito de lo que es el Cordero y el León? Porque también quiero que entendamos lo que ustedes han visto en esta noche. No lo vamos a repetir el domingo, porque el domingo va a ser algo espectacular. Va a ser algo, porque el Cordero... bueno, ahorita voy a entrar en eso. El Cordero es lo que sucedió el viernes en la noche, el viernes que murió Cristo Jesús. Pero un día de tragedia, un día de tristeza, un día que muchos, aún religiosos, han dicho que ha sido un fracaso. La cruz no es un fracaso. El certificado de muerte de Jesús significaba el certificado de nacimiento de nosotros. Porque si no fuera por la cruz, si no fuera por la sangre que fue derramada en la cruz, nosotros todavía estuviéramos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y en las cosas malas que nosotros hacemos. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y si eres perfecto, por favor venga y ore por mí porque necesito la oración. El Cordero y el León. El domingo vamos a presentar al León como el Cristo resucitado, el León de la tribu de Judá. Porque aunque hay un viernes oscuro, siempre hay un domingo de gloria, un domingo de resurrección. Posiblemente estás pasando un momento difícil ahora, pero Dios tiene todo bajo control. Mira a la persona que está a su lado, dígale: Dios tiene todo bajo control. Y si has venido en este Viernes Santo, a lo mejor estás pasando por depresión, ansiedades, diferentes situaciones. Yo quiero darte las buenas noticias que por lo que sucedió en la cruz del Calvario, nosotros podemos estar seguros. Podemos estar seguros de lo que Él hizo. Él va a ayudarnos en nuestra ansiedad, nuestros temores, perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna. ¿Y cómo hace eso, Pastor Alfonso? Me falta la mesa. ¿Qué pasó con la mesa? Ok, bueno. I'm sorry. That's all right. Thank you, Edwin. Démosle un fuerte aplauso a Edwin. Él es un hombre de Dios, tremenda persona. Dios es bueno. Digan conmigo: el Cordero y el León. ¿Por qué el Cordero? El Cordero es algo bien interesante porque en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, ellos escogían 2 corderos para sacrificar en el día de arrepentimiento, en el día de atonement, como se dice en inglés, el día de, bueno, yo no sé decir de atonement en español, perdónenme, pero el día de donde los pecados de todo el pueblo de Israel eran perdonados. Y en base a esa tradición judía, un día Juan el Bautista, digan conmigo Juan el Bautista. Juan el Bautista está bautizando, está bautizando, y de momento él ve una figura que está entrando, está pasando por ahí, y dice lo siguiente en Juan capítulo 1 verso 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, a las leyes, los ritos que ellos hacían para sacrificar el cordero para el perdón del pecado del pueblo de Israel y las personas. Y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine y yo bautizando en agua. Él, digan conmigo, esperanza. Él tenía la esperanza, como mucho del pueblo de Israel, que iban a ver el Mesías. Y cuando él vio a Jesús, él reconoció que él era ese Cordero. Ahora, no solamente que él era el Cordero, pero también era el sumo sacerdote de acuerdo a la religión judía. Había un sacerdote, un sumo sacerdote, que una vez al año recibía estos sacrificios. Y en el Day of Atonement, en el día de Yom Kippur, ellos sacrificaban y derramaban la sangre para que había perdón de pecados en todo el pueblo. Ahora, si nos están visitando por primera vez y a lo mejor no tienen mucha experiencia en la iglesia, o a lo mejor no han nacido en la iglesia, aquí no estamos sacrificando nada, no estamos echándole sangre a nadie. No piense que es algo raro, algo extraño, pero es un acto que se hacía en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los judíos. Pero algo bien interesante de esto es que ese cordero
también era un sacerdote. ¿Okay? Y el sacerdote era el que llevaba los pecados del pueblo ante el Señor para que hubiera remisión de pecados. Y Hebreos capítulo 4, verso 15, verso 16 dice lo siguiente. Porque es difícil nosotros identificarnos con un cordero, identificarnos con un león, aunque hay mucha gente que ruge como un león en sus casas, pero eso es otro tema. Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Qué significa eso, Pastor Alfonso? Que nuestro Cordero, nuestro Cristo, el que fue sacrificado en un viernes, nos entiende. Porque Él era 100% humano, 100% divino. Y en su humanidad, Él nos entiende, nos comprende. Ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado. Por lo que tú estás pasando, Cristo ha pasado por lo que tú estás pasando. Oh, pero Pastor Alfonso, Cristo no tenía tarjetas de crédito y están pasados al día. No, pero Él entendía por lo que estás pasando, el estrés, la falta de, a lo mejor perdiste el trabajo, a lo mejor está pasando un problema con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Cristo entendía y entendía y entendía y sigue entendiendo por lo que estás pasando. Porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestros asuntos. I mean, we all got issues. Todos tenemos asuntos. I got issues, man. I got a bald head, man. I got issues right now, okay? Perdone que estoy entrando del inglés al español, es que muchos de nuestros niños están acá, nuestros jóvenes están acá. Y de hecho, estamos en una cultura donde cuando venimos de diferentes países y llegamos a este país, tenemos que entender que a lo mejor nosotros entendemos más el español que nuestros hijos, pero también los traemos a un país que habla inglés y ellos muchas veces van a hablar más inglés que el español y no queremos perder esa generación. Estamos acá. Por eso nosotros hacemos la cosa back and forth en Spanglish, ¿ok? En Spanglish. Dice que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue el perfecto cordero. Cuando escogían los corderos, escogían dos. Uno lo sacrificaban y otro, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre ellos, y era una forma simbólica que el pecado de todo el pueblo iba a caer sobre esa chiva expiatoria que iba a reemplazar nuestros pecados o representar nuestros pecados. Y después la soltaba, pero ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero Cristo murió sin pecado. Para nosotros es difícil entender eso, porque a lo mejor mientras has estado aquí has pensado algo equivocado, has pensado en algo malo, has pensado en algo difícil. Cristo no tuvo ese tipo de tentación. Jesús nunca hizo nada malo. Él fue un hombre justo, Él fue un hombre puro, un hombre que fue injustamente crucificado por nosotros, por nuestros pecados. Pero Él fue sacrificado, nosotros no. Estamos acá. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, digan conmigo, misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro o situación o problema. Uno está en un problema, una situación, uno puede ir a la presencia de Dios, uno puede ir al altar de Dios, uno puede ir a buscar misericordia. ¿Qué es misericordia, Pastor Alfonso? Misericordia es cuando estás andando a 110 en una 55 y te para la policía y el policía te dice, ¿sabe qué? Solamente te voy a dar un warning, no lo vuelva a hacer. Eso es misericordia. Estamos acá. ¿Cuántos se identifican? No levante la mano, mírame a mí. Gracia es no recibir lo que merecemos. Y todos nosotros no merecemos el cielo. No merecemos el cielo. Pero por su gracia el Señor nos perdonó, por su gracia Él nos acercó, por su amor, por su gracia nos ha cubierto, porque gracia es recibir algo que no merecemos. No merecemos el gozo que el Señor nos da, no merecemos la paz que el Señor nos da, no merecemos el perdón de pecados que el Señor nos da, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, hemos caído.
Por eso a mí me encanta esto, porque primeramente, número uno, Dios, digan conmigo, es capaz de simpatizar, de identificarse con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras faltas, con nuestros problemas, nuestros asuntos. Él lo sabe y Él le dice al Padre, ¿sabe qué? Con lo que yo hice en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo tetelestai en el arameo o en el griego, cuando Él dijo eso, terminado es o cuando ha finalizado esto, nuestros pecados vinieron sobre Cristo en ese momento. Los pecados pasados, los pecados presentes, lo que vamos a hacer, los pecados de futuro, todo cayó sobre Él. Pero como Él era un hombre justo, digan conmigo, Él era un hombre justo, su justicia ahora ha caído sobre nuestras vidas. Por eso nosotros podemos decir que hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Podemos decir que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, Pastor Alfonso? Y lo he mencionado aquí. A lo mejor tú llevabas una vida desenfrenada, pero un día Cristo vino a tu vida y te transformó. Y hay personas que te juzgan en base a tu vida pasada, pero cuando te ven que has sido transformado, has sido cambiado, tu semblante es diferente, tu habla es diferente, la forma que te comportas es diferente y la gente ve la justicia de Dios porque sabían en la trayectoria que tú llevabas, pero ahora Cristo te ha cambiado, Cristo te transformó, Cristo te hizo una nueva criatura. Eso es lo que es la justificación. Y me llama mucho la atención porque Jesús prácticamente le dijo al Padre, lo he pagado todo. No encontramos juicio en su trono, escuche bien, solo misericordia y gracia. Muchas personas piensan que Dios es un Dios que castiga, que quiere traer cosas malas sobre las personas. Él lo que hizo fue pagó el precio por nuestros pecados. Y cada vez que venimos, recibimos más misericordia y más gracia. Por eso a lo mejor tú cometes errores, has pecado, pero nunca estás fuera de la gracia de Dios. Nunca estás muy lejos del favor de Dios, de la gracia, del amor de Dios. Porque Él te ama así como tú eres. Just the way you are. Ahora mire los medios de expiación o de perdón. Los dos machos cabríos, los dos corderos, los dos machos cabríos que le mencioné. Aarón, que era el sumo sacerdote del pueblo de Israel, trae dos machos cabríos, uno para ser sacrificado y su sangre fue rociada sobre el arca del pacto y se ha pagado una vida por nuestro pecado. Ahora la otra cabra o el otro macho cabrío, el sumo sacerdote, como le mencioné hace unos minutos, ponía sus manos sobre ella y lo soltaba. Y amados, cuando Dios te perdona tus pecados, Él se olvida de esos pecados. Deje de buscar y sentirte culpable o condenado por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Si Él te perdonó, ya te perdonó. Deja de crucificarte tú mismo. Deja de condenarte tú mismo. Deja de juzgar a personas que Dios ya ha perdonado. Aarón puso sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesó sobre él todos los pecados de los israelitas y lo envió al desierto. La cabra muere en el desierto y nunca va a volver. Tus pecados que han sido perdonados, el Señor no te va a reclamar, no te los va a echar en cara. No es como muchas personas que uno le pide perdón y te perdonan, pero más adelante dice, ¿se acuerda cuando yo te perdoné? ¿Se acuerda cuando yo hice tal y tal cosa? ¿Se acuerda cuando yo te ayudé? Dios no es así. Cuando te perdona, los tira a lo más profundo del mar y se olvida de esas cosas. El pecado es pagado y es eliminado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo me llama mucho la atención porque Él logró ambas cosas en la cruz. Habían dos corderos, dos machos cabríos, pero Cristo, Él pagó por nuestros pecados y los quitó, digan conmigo, para siempre. Forever. God has forgiven your sins forever. ¿Dónde dice eso, Pastor Alfonso? Mira lo que dice el Salmo 103, verso 12. Apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Hebreos 8, verso 12. Yo les he perdonado.
yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré, nunca más me acordaré, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Hello. Como decía mi pastora, hello. Nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos, miremos el Nuevo Testamento también. Hebreos capítulo 10, 17 dice, y nunca más, nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Ahora, más adelante voy a pedir una ofrenda para la iglesia, ¿ok? Para que sepan. Pero tú no tienes que dar una ofrenda, tú no tienes que diezmar, tú no tienes que dar una primicia para ganar favor de Dios. Porque Él pagó el precio. Estamos acá, pero muchas veces nosotros por nuestra culpabilidad o la forma que nos sentimos queremos hacer cosas para ganar el favor de Dios cuando Él nos ama así como nosotros somos. Estamos acá. Déjame ir cerrando poco a poco. Yo soy predicador y eso no significa nada. Mire, yo he escuchado a gente decir que Dios nos juzgará por todas nuestras malas acciones aquí en la tierra. Ahora, hay un juicio, y no voy a entrar en esto porque esto es bien apocalíptico, pero hay un juicio para los pecadores. Pero para el pueblo de Dios, para el creyente, para el cristiano, no es bíblico, porque Dios no volverá a juzgarte por tus pecados. De lo que somos responsables es de nuestra mayordomía. Digan conmigo, mayordomía. Cómo manejamos nuestra vida, cómo manejamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cómo manejamos los recursos que Él nos ha entregado, cómo hemos estado usando los dones, los talentos, el tesoro que Él nos ha dado, el tiempo, el talento, el tesoro, los recursos, las oportunidades y dándoles un buen uso en su reino. Dios te ha llamado como lo hizo con los discípulos, eran pescadores de peces. Hello, it's kind of redundant, but okay. Y Dios le dice, ¿sabe qué? En vez de pescar peces, ahora van a pescar hombres. A lo mejor tú eres un contable en el mundo, pero tú puedes servir contando algo en la iglesia, en el reino de Dios. A lo mejor tú eres un vendedor de carros, pero tú puedes, como el apóstol Pablo, uno de los mejores vendedores del evangelio fue el apóstol Pablo. Y no me malinterprete de eso, ¿ok? Pero Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento y él presentaba el evangelio. Y a lo mejor tú presentas un carro, a lo mejor tú presentas una casa, a lo mejor tú presentas una oportunidad, a lo mejor tú presentas algo, pero tú también en el reino puedes presentar el Salvador de las almas. Por eso tienes que darle un buen uso a tus talentos, a lo que Dios te ha entregado. A lo mejor tú eres un buen comunicador, a lo mejor sabes cocinar. Hoy me comí un mofongo con mariscos que fue la gloria de Dios. Fue algo delicioso. Para los que no conocen lo que es el mofongo, vayan a Puerto Rico y lo van a descubrir. Gloria a Dios. Pero escuche bien, porque Dios no volverá a juzgarte por tu pecado, porque Jesús dijo, consumado es. Consumado es. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Levítico 16:29, dice que en el 10º día del mes señalado, a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esto es para el pueblo judío, esto no es para nosotros. Pero aquí hay un principio bien poderoso. Esta es una ley perpetua para ustedes, para el pueblo de Israel. Y en ese día, digan conmigo, en ese día, es el Yom Kippur para el pueblo de Israel, pero es un Viernes Santo, es un domingo de gloria para nosotros los creyentes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Now that's Old Testament, pero Cristo dijo, consumado es. Digan conmigo, consumado es. Él recibió todos nuestros pecados y nos ha hecho libres. Estamos acá. Él quiere que tú seas libres. Sería un día de descanso absoluto en que Él se negará a sí mismo. Esta es una ley perpetua para ustedes, el pueblo de Israel. Ahora, número 3, escuche bien. Delante del Señor,
Y yo quiero que esto sea algo liberador para cada uno de nosotros, porque hay muchas personas que aunque dicen que son creyentes, que son cristianos, que son discípulos, seguidores de Cristo, todavía luchan con errores del pasado, situaciones del pasado, malas decisiones del pasado, pecados del pasado, y se olvidan que Jesús ya los perdonó y siguen viviendo bajo una condenación, siguen viviendo bajo una guilt, culpabilidad, una culpabilidad cuando ya Cristo borró la página y te dio una libreta, un cuaderno, un notebook nuevo, porque eres una nueva, Dios quiere que sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso delante del Señor seréis limpios de todos vuestros pecados. Ese es el objetivo de un Viernes Santo, del día de expiación para los israelitas. Repito que esto lo hacían todos los años, pero finalmente, digan conmigo finalmente. Finalmente por Cristo, para el bien y para toda la humanidad, Él no fue que lo crucificaron, Él entregó su vida. Nos amó tanto tu alma, tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos, que Él entregó su vida porque tú eras tan importante por Él. Por eso un Viernes Santo es tan poderoso de recordar estas cosas. No solamente venir y clock in y clock out, cumplir, pero decir, ¿sabe qué? Dios me está dando una nueva oportunidad. Dios me está dando o recordándome de tengo una nueva vida, una vida sin condenación, una vida libre. Digan conmigo libre. No libertinaje. Dios quiere que tú seas libre en tus pensamientos, en lo que haces, que te sientas libre. No, esto no es una religión, esto es una relación personal con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y cuando uno dice eso, Él es el Rey de las reinas también y el Rey de las señoras también. Estamos acá. So Dios piensa mucho en ti. Cristo no entró a ese santuario, escuche bien, para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Él entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró, mire lo que dice acá, nos libró del pecado. I don't know if you're getting it. Él recibió todos nuestros pecados y nos llenó a nosotros con su justicia, con su unción, con su presencia. El león de la tribu de Judá ahora vive dentro de cada creyente. Y el domingo el león va a rugir. Escuche bien, y voy cerrando con esto. Cristo nunca pecó. 2 Corintios capítulo 5 verso 21. Cristo nunca pecó. Para nuestra mente finita eso es bien difícil entender, pero Cristo nunca pecó. Nunca tuvo un mal pensamiento. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Para declararnos, ¿qué es lo que dice ahí? Inocentes por medio de Cristo. Cristo, solo Cristo. Por eso celebramos un Viernes Santo. Por eso participamos de la mesa del Señor, para recordarnos de estas cosas. Porque Cristo no es un mito, no es un cuento, no es una fábula, no es un cartoon o algo así. Él era y sigue siendo un ser histórico que ha sido probado por aún historiadores seculares. Él vivió aquí en la tierra y reconocieron que Él murió, lo enterraron, y los historiadores como Josefo dicen que sus seguidores reclaman o dicen que Él resucitó al tercer día. Eso es lo que dice Josephus, que es un historiador secular. Así que Cristo fue un hombre que vivió aquí en la tierra, que vieron que lo crucificaron, que lo enterraron, pero que algo maravilloso sucedió en el tercer día. Porque para cualquier día oscuro siempre va a haber un día de sol, va a haber un día bueno, y el domingo va a ser un día bueno. ¿Alguien puede decir amén? Por eso también somos inocentes por medio de Cristo. Dios está decidido a sanarnos, a salvarnos, a restaurarnos, a ayudarnos en cualquier situación que estamos, para que estemos completos. Dios quiere que tú seas completo. He not only wants to heal you, He wants you to be whole.
Él quiere que tú seas completo en tu espíritu, en tu alma. ¿Qué es la alma? Nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. Hay tantas personas que están quebrantados en sus emociones, que están sufriendo hoy en día. Cuando Cristo te quiere salvar o sanar de tus emociones, de tus dolores, de tus achaques, de tus problemas, de tus asuntos. Cristo murió por ti y Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Dios está decidido a sanarnos, a salvarnos y que estemos completos en Él, en Cristo. Sabemos esto porque el Padre proveyó el Cordero y ese fue su propio Hijo que murió en la cruz del Calvario. Te puedo invitar a estar sobre sus pies. Gracias por escucharme en estos momentos. ¿Puedo hacer esta pregunta? ¿Dios le ha hablado a alguien en esta noche? Estamos viviendo en tiempos complicados, difíciles. Este año es un año electoral donde es una de las elecciones más importantes sobre la faz de la tierra, en mi opinión, es mi opinión. Pero hay muchas personas que a raíz de todo lo que está sucediendo en el mundo están sufriendo de ansiedad, de miedo, de temor. Están haciendo cosas para apaciguar o adormecer esos sentimientos y caen en sus pecados y sus delitos. Pero Dios quiere perdonarte. Y si tú le has pedido perdón al Señor, ¿sabe qué? Él ya te ha perdonado de lo que has hecho, de lo que estás haciendo. Y también porque no somos perfectos. Hemos sido justificados de nuestros pecados, pero no significa que no los vamos a cometer. Pero cuando caigamos, cuando cometamos un error, cuando le fallemos a Dios, en vez de correr y alejarnos de Él, es como muchos de ustedes están haciendo en este día. Llegan al templo para decir, ¿sabe qué? Ahí está Dios y yo necesito a Dios y yo necesito el perdón y yo necesito restauración o yo necesito sanidad. Estás en el lugar correcto porque Cristo te ama y te ha traído aquí con lazos de amor, no para condenarte, no para hacerte sentir mal. Pero te he dicho unas verdades en esta noche y a veces a la gente no le gusta la verdad, pero la verdad es lo que te va a hacer libre. La verdad te hace libre. Mira a la persona que está a su lado, dígale, la verdad te hace libre. The truth will set you free. We don't like the truth. We don't like people getting in our face and telling us the truth. We don't like people telling us, hey, you're wrong. We don't like people telling, especially the days that we're living in, that everybody gets offended for this, that, and the other. Estamos viviendo en tiempos donde la gente no le gusta escuchar la verdad y la gente se ofende por cualquier cosa. Por eso en esta noche yo he hablado del Calvario, yo he hablado de la sangre de Cristo, yo he hablado de la resurrección, yo he hablado porque esto es lo que salva a las personas. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Todavía hay poder en la sangre de Cristo para salvar, para sanar, para restaurar. Tú no estás fuera del alcance de Dios porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades o debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cuando tú miras a la persona que está a tu lado, tú ves a Cristo. Él es un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Yo no sé dónde te encuentras en este Viernes Santo, en tu vida espiritual, pero es un buen tiempo para reflexionar y decir, Señor, te he fallado. I need to get closer to you. Me tengo que acercar más a ti. Porque Él lleva días persiguiéndote, Él lleva días buscándote. Y todo lo que tiene que decir es, Señor, aquí estoy, perdóname, abro mi corazón y lléname, 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 Señor. Déjame hacerte unas preguntas y con esto cierro. ¿Estás agradecido por lo que Jesús ha hecho por ti? Are you grateful for what God has done for you? Are you grateful for what Jesus has done for you? Muchas personas saben o a lo mejor no saben, yo estoy pasando por un tratamiento de cáncer
Stage 3 colon cancer. Estoy pasando por preventive chemotherapy. De hecho, Kate Middleton, la princesa de Gales, está pasando por un proceso igualito al mío. De hecho, tuve un sueño la otra noche con ella, que estamos en el tratamiento y de momento ella entra. Hello, may I sit here next to you? I'm like, sure, why not? Esto es un sueño. Y de momento entra Prince William con todo. Y yo dije, rayo, ahora voy a salir en la noticia. Y me desperté. Y a veces la gente dice, pero ¿cómo puede estar ahí predicando? ¿Cómo puede estar ahí hablando de fe? ¿Cómo puede pasando por su proceso? Porque yo sé lo que sucedió el Viernes Santo hace 2000 años atrás, cuando su sangre fue derramada, no solamente por mi sanidad, por nuestra sanidad. So, hasta que yo me muera, yo voy a seguir hablando de Cristo, hablando de sanidad. A veces la gente dice, pero ¿cómo puede estar esa persona orando que está en peores condiciones? Mira, no es uno, es la gracia de Dios, es el favor de Dios, es la unción de Dios, es mismo Dios. Yo sé en quién he creído. Y personalmente, yo creo que muchos de nosotros queremos dejar un legado. Y en Cristo, el mejor legado que tú le puedes dejar a una esposa, a un cónyuge, a tus hijos, no es una casa, no es un carro, no es un montón de dinero en el banco, aunque ayuda, ¿sabes? ¿Ok? Pero el mejor legado que tú le puedes dejar a un familiar es el legado de la fe.